Cada semana, los protagonistas de Chile se sientan frente a los ciudadanos. Aquí las preguntas son directas, las respuestas importan y las ideas se enfrentan con argumentos. Esto es Ciudadano País. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciudadano País. Estamos aquí como siempre en el restaurante Don Carlos, en su bar Don Clan, que nos recibe todas las semanas, además con un entorno tan bonito en el que estamos y con nuestro público que ya estuvo aplaudiendo. Quédense, por favor, otro aplauso. Tenemos un público seleccionado el día de hoy. Sí, muy seleccionado. Siempre tenemos buen público, pero tenemos hoy día un público bien especial. Así que un besito para todos los que están aquí, que nos están acompañando y también quienes nos están acompañando a través de TVX, a través de la Metro TV, nuestro canal de YouTube, por la Metro FM 95.9 y también por la Metro FM.cl, que ahí nos pueden ver en todo el mundo. Así que nada, están todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciudadano País. Como siempre estoy con don Javier Pérez. Javier, qué gusto para variar estar contigo. Hola, Connie, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Menos resfriada ya parece. Ya estoy más sanita. Sí. Pero tú sabes que esto va y vuelve. Ahora hacen los niños, después sigue uno, después cae otro y así sucesivamente, pero es parte del invierno. Pero bien. Ya, pero en franca mejoría. Pongamos un parámetro. ¿Mejor que el gobierno o peor que el gobierno? Eso tendríamos que preguntárselo a nuestra invitada. Bueno, pero ¿usted qué percibe? Yo percibo que seguimos con los problemas, ya no están siendo solamente comunicacionales, sino que además políticos. Sí. Pero tuvimos esta semana además harta noticia, la semana pasada, quiero decir, ¿no? Primero, desde que venía, gol de la reforma, de la mega reforma, ¿no es cierto?, del gobierno, que se la voy a preguntar a usted, así que usted me va a tener que responder. Pero luego venía la reforma, el plan, la agenda, ¿no?, de seguridad, quería decir. Súper bien, venía como... metieron un gol, querían meter otro y parece que todo se derrumbó en el camino. ¿Qué es lo que pasó con con la ACOT famosa? Creo que hay varios elementos de análisis. Primero, ver si es que efectivamente, porque hubo harta teoría dando vuelta la semana pasada. Primero, si es que era una reforma con tejo pasado, en el fondo, como con la lógica de decir, oye, pasemos el tejo para después negociar. Hubo otros quienes plantearon la hipótesis de que efectivamente parece que había sido hecha la rápida. Y la tercera hipótesis, que es una hipótesis incluso más profunda, es que aquí hay un tema ideológico de alguna gente del gobierno que cree que una reforma de este tipo es la reforma que Chile necesita. Y me parece que los tres elementos, pero especialmente el último, que me parece que ha sido un motivo de crítica muy profundo, es donde yo creo o siento que efectivamente hay un elemento en donde han pasado hartas cosas. Hubo hartos de marcha, hay gente que dijo, mire, el segundo piso como que es culpable de todos los problemas del gobierno, dijo, mire, nosotros no tuvimos mucho que ver. La SECOM dijo, nosotros tampoco. Los ministros políticos, Alvarado y García Rubiñón, como que trataron de mirar para el lado. Alvarado trató de explicar ayer en un programa en Mesa Central, trató de explicar un poquito lo inexplicable, y empezaron a pasar teoría, y me parece que desde ahí se demuestra un desorden por parte del gabinete, probablemente una falta de liderazgo también del presidente. Pero también ahí partimos con la misma, los mismos partidos, ¿no es cierto? Alianza por Chile, ¿no? Primero también, todos desmarcados. Partido Nacional Libertario, por supuesto, incluso republicano. Después fueron derivando, ¿no? En que estas primero 11 propuestas pasaron a ser 8. Y de reforma. De reforma, seguimos hablando de la reforma constitucional pro seguridad, ¿no? Ya después bajaron un poquito los flats, pasaron de 11 a 8, hubo supuestamente mayor consenso, pero hubo una oportunidad, yo creo, comunicacional, donde también la oposición agarró un poquito más de vuelo y logró también ponerse en una posición bastante más dura y más firme. Sí, yo creo que, bueno, hay un elemento que es raro, porque uno ve el gobierno y ve, bueno, el gobierno empieza a se empieza a autoinfligir autogoles frente a una oposición que está absolutamente desarmada, frente a un partido que hoy día se ha transformado en el partido que probablemente genera el clivaje, que es el PDG, ¿no? Franco Parisi y su liderazgo, bueno, lo vamos a estar conversando en unos instantes más. Pero pareciera ser que el gobierno se autoinfringe un problema de una situación que, si hubiera tenido probablemente los mínimos condicionantes en que hubiera estado de acuerdo todo el aspecto político o el espectro político, hubiera salido bastante más rápido. Pero ¿no logra capitalizar? Yo creo que no va a lograr capitalizar y creo que va a seguir generando algunas dudas. Pero tenemos acá, hoy día, lo que nos convoca, para conversar a lo que nos convoca. Nuestra invitada. Sí.
la diputada más votada de Chile, la abuela de Chile, o de gran parte de los chilenos. Muy bienvenida, diputada del Partido de la Gente, Pamela Giles, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Conio, Javier? Hola a todos, y particularmente a mis nietitos, a mi ejército de nietos que seguramente van a poder ver este programa. Yo parto por preguntarles, yo me imagino que esto no es una entrevista, sino que es una conversación. Siempre, sí. Entiendo que ninguno de ustedes es periodista. Yo sí. Ambos, Un periodista. ambos. ¿Tú sí, también? ambos, A ver, sí, también, pues. perdón, Yo, O sea, yo- que están... Sí, yo la verdad es que en estricto rigor soy licenciado en comunicación social, pues no di mi examen de grado, pero sí, yo estudié periodismo en la Universidad Diego Portales. Pero Saqué están el en máster. condiciones de entrevistar, entonces. Sí, por supuesto. Pero entiendo que lo sí. que proponen Pero por supuesto que sí. es una conversación. Alguna condición tenemos. Alguna. Vamos a ver. Vamos Vamos a a ver. ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno, muchas gracias, diputada, por estar con nosotros de todas maneras. Y sí, queremos que esto sea una conversación, no queremos que sea pregunta-respuesta ni nada de lo que se está viendo últimamente en los medios, porque entendemos que en esas respuestas cuñeras, muchas veces agresivas, no se logra profundizar en las propuestas que tienen nuestros invitados y en este caso los comentarios también, la opinión que tiene usted, diputada, aquí en Xibano Y País. más que eso, yo creo, si me permiten a mí, Adelante, supuesto. he adelante, visto los sí. capítulos cuando he podido y particularmente estudiando para esta cita, el gusto de hablar de política, ya, porque yo creo que ustedes dos son fanáticos de la política, ya, y la han convertido de Poco. alguna manera en su vida, y yo creo que a nuestro público le pasa lo mismo, son politiqueros, así que Le gusta la política, a todos. A todos los que estamos aquí nos gusta, porque es parte de la responsabilidad y el deber social también que tenemos, ¿no? Algunos como público, como ciudadanos de a pie, por eso se llama Ciudadano País el programa, y nosotros como profesionales también que nos debemos a la sociedad chilena. ¿Diputada o abuela? ¿Qué prefieres? como quieran. Abuela. ¿Qué te llevó a estar hoy día en el PDG en una alianza con Franco Parisi? Has tenido un devenir político que empieza en algún momento cercano a la bancada del Partido Comunista, después pasa por el Partido Humanista y hoy día estás en un partido que se ha declarado en el centro político o en el centro social de Chile. ¿Qué fue cambiando en Pamela Giles o no cambió nada en Pamela Giles y definitivamente lo que ha ido cambiando ha sido la política chilena? Mira, yo me siento muy orgullosa de mi historia, porque la verdad es que es un poco más larga de lo que tú has descrito. Yo soy nieta de dos fundadores del Partido Comunista de Chile, que es un partido muy antiguo, ya que tiene más de un siglo de tiempo, y que es uno de los partidos comunistas más antiguos del mundo. Y ambos abuelos, el paterno y el materno, fueron fundadores del Partido Comunista. Y por lo tanto, la cultura de izquierda ha estado siempre rodeándome. Mi familia ha sido ese mundo, ¿ya? Con además personas muy señeras y muy importantes, como mi abuela Elena Cafarena, que es yo diría, una persona reconocida no solamente en Chile. Y por lo tanto, eso me ubica a mí en un momento muy importante de mi vida, el comienzo de mi adolescencia, en el golpe de Estado, ¿ya? Primero, la Unidad Popular, que yo alcancé a vivirla con conciencia, ¿ya? En un tiempo en que ahora parece muy extraño, pero la gente de 11, 12 años militaba en los partidos en ese minuto, tanto de izquierda como de derecha. El país estaba muy politizado. Y viene el golpe de Estado, que probablemente es el minuto más demarcatorio de mi vida, y de ahí en adelante yo durante toda mi adolescencia y mi primera adultez fui una luchadora antidictatorial, y a eso dediqué mi vida, ¿ya? Yo pasé los años en que la gente está divirtiéndose en fiestas, lo pasé en la lucha antidictatorial y de frentón, o sea, en la lucha clandestina, con nombre político, esa fue mi vida. Finalmente, cuando cayó la dictadura, yo inscribí, fui las primeras 12 firmantes del Partido Comunista de Chile, a petición expresa y personal de Gladys Marín, que era una persona que yo conocía de toda mi vida y a quien yo había apoyado durante su clandestinidad. Quiero recordar eso porque hay quienes piensan que yo me alejo de eso, y en ningún caso. Yo me siento muy orgullosa de haberme jugado la vida
en un momento en que mucha gente se hizo la lesa, se dedicó a otra cosa, prefirió no mirar, siendo además una adolescente. Y por supuesto no me siento orgullosa, pero es probablemente uno de los golpes más importantes de mi vida haber sido presa política y torturada durante la dictadura. ¿Pero te sientes más hoy día una mujer de izquierda o una mujer antidictadura que luchó en algún momento por aquello que efectivamente quería enfrentar? Yo creo que yo soy culturalmente de izquierda, como es obvio con esta descripción que les he hecho. He vivido en el mundo del progresismo durante toda mi vida, y creo que hoy ese clivaje izquierda-derecha no describe nada para quienes a mí me interesan, ¿ya? Para quienes yo he tenido durante gran parte de mi vida como referencia, que es lo que yo llamo mi pueblo que sufre, la gente, las grandes masas de este país que nadie escucha. Y esa que es mi referencia fundamental, no le dice nada esto de izquierda y derecha. Ese es un clivaje, una grieta que solamente la mantienen artificialmente los políticos tradicionales, los partidos políticos a los cuales les conviene dividir al país, al mundo, a la realidad en izquierda y derecha. Pero eso ya no existe, eso fue explosionado por las grandes masas, por las grandes mayorías, por la ciudadanía. Y nadie hoy día siente esa referencia en ese mundo que es el que a mí me importa. Diputada, y desde ahí entonces el PDG aparece como una alternativa que no está ni en la izquierda ni en la derecha, sino que, como dice el propio Parisi, no somos facho ni comunacho, estamos por la ciudadanía, por las personas, y desde ahí te acomoda esa posición y va a ser militante del partido de la gente. Yo diría que es un poquito más complicado que eso. ¿Ya? Desde que estoy hace 9 años que yo ingresé al Parlamento, hace 10 años ingresé a la política activa, por ponerle un nombre, porque yo considero que he estado durante los últimos 50 años en política activa en distintos escenarios, en los medios de comunicación, incluso en la farándula, esa denostada, denigrado género del periodismo que es la farándula. Hoy día ha vuelto. Yo lo que hacía básicamente era política, claro. ¿ya? Y así como en su momento politicé la farándula, cuestión que creo que es un hecho incontrarrestable, que eso fue lo que hice durante todo ese tiempo ahí. De hecho, desde ese escenario reiteré muchas de las cosas que hoy digo, desde el escenario de la farándula. Y me fui convirtiendo en la profundización, no en dejar eso, sino que en profundizarlo, en una abuela de un ejército de nietos que se sienten no escuchados, que no se sienten ni de izquierda ni de derecha, que no es esa su condición, y que es mi único patrón. Hace mucho tiempo que ellos son mi único patrón. Es a lo único que yo obedezco. Cuando, por ejemplo, en la pandemia, ¿cierto?, aparece esta diputada enarbolando una idea que parecía loquísima y que se convierten en 3 retiros de fondos previsionales. Sí. En eso no creía nadie en el mundo de la política, nadie, ¿ya? ¿Quiénes mandataban a que hiciéramos eso en ese minuto? La gente, mi pueblo que sufre. Y ellos son los únicos a los que yo les rindo cuenta y los únicos que me ordenan qué hacer, ¿ya? Y por lo tanto, el encuentro con el PDG es absolutamente natural, porque el PDG, que existe hace solo 5 años, es una expresión de lo mismo. Yo conozco a Franco Parisi hace más de 30 años y conversábamos habitualmente, como lo hago con otros políticos. Sin embargo, con Franco fue muy inmediato en su proyecto político electoral el que nos diéramos cuenta que estábamos en un camino común y que el PDG era la expresión de eso que yo desde antes ya había manifestado, que era mi pueblo, mi único patrón. Hablando de la pandemia y un poquito antes de la pandemia, abuela, fuiste muy dura con el presidente Piñera en algún momento. Mirándolo con retrospectiva, ¿te arrepientes de eso o sientes que era una representación del momento político que vivía Chile? A mí me sale natural ser de oposición, ¿ah?
Opositora per se. Está bien. De hecho, Espérate, desde y si gana Franco Parisi y va a ser ministro del Interior, va a ser, ¿cómo lo va a llevar si Parisi es Capaz, presidente? ¿No? Capaz. Po. sería, Va a recibir las balas de vuelta, ya. sería- Está bien, ya, pero hablemos del presidente Piñera. A ver. pero sería interesante ver cómo se resuelve eso. Puede ser, y capaz que sea, ¿no? Capaz que Eh, resulte. No es lo único raro que he hecho en mi vida. Así que, bueno, pero respecto de Piñera, a mí me produce pudor hablar de una persona que no está presente, pero además de eso, una persona con la que yo solucioné en conversación privada esos asuntos. Mira, no, Sí. qué bueno que lo digas. ¿Tenían una buena relación? ¿Una relación directa, franca? Teníamos una excelente relación. La verdad es que yo, en un cierto nivel, en un cierto plano, le estaba muy agradecida a Sebastián Piñera porque tuvo al menos 2 gestos importantes en mi vida profesional. La primera fue cuando a mí me echaron de un canal que colgaba del dial, que ustedes ya ni se acuerdan, por participar en una campaña político-electoral, apoyando a Tomás Hirsch en ese momento, que era el candidato del Partido Humanista, pero de una coalición que se llamaba Juntos Podíamos. Juntos podemos más. Juntos podemos ser. Sí, juntos podemos más. Sí. ¿Ya? Y en ese momento a mí me echaron de ese canal de televisión, Claro. que ya no existe y que existió muy poco tiempo. Y me llamó por teléfono Sebastián Piñera, a quien yo conocía porque lo había entrevistado varias veces, pero Claro, desde esa vereda nomás. exacto. conocía. Y me dijo que él no podía estar de acuerdo con que fuera despedida. Él era candidato enfrentado con Tomás Hirsch en esa misma elección. Claro. Que él no podía estar de acuerdo con Fue la presidencial una situación de 2005, ese me tipo. parece esa, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, me llamó y me dijo, yo no estoy de acuerdo con que haya sido despedida por participar en una campaña que no es la mía, por supuesto que a una a la que yo me enfrento. Y casualmente me acabo de comprar un canal de televisión, por lo cual te quiero pedir que mañana te presentes a primera hora, porque te quedaste cesante, a ver las posibilidades de trabajo. Y efectivamente me contrató en esa oportunidad. Y luego cuando a mí me echaron a raíz de otra situación de Televisión Nacional, donde su hermano Polo Piñera era el director ejecutivo o el presidente del directorio, ya no me acuerdo, él también intervino en mi favor. Entonces, yo todo lo que en términos personales solamente tenía agradecimiento a Sebastián Piñera, pero igual que él, en términos políticos fue esto es política. Sí, claro, y por supuesto que fui una opositora tenaz a su gobierno y así lo expresé de múltiples maneras que las conversé con él en su momento. Conversación que por supuesto no voy a detallar, pero en la que terminamos muertos de la risa. Muy bien. Pamela, hoy día, perdón, diputada, hoy día, dentro del PDG también, usted tiene, como diputada, tiene un rol súper importante, porque además es la diputada que tiene mayor trayectoria en el Congreso, a diferencia de los nuevos, ¿no es cierto?, diputados que están en el PDG, y ahí también se ha hablado de una especie de triunvirato de poder, de alguna forma, entre Sandra Parisi, entre Marcelo Valenzuela y entre usted, diputada. ¿Cómo describiría esa disputa? ¿Es real o no es real? ¿Es parte de lo que ha creado un poco el ambiente, la prensa, ciertos comentarios? ¿Está de acuerdo con esa afirmación o no? No, yo no tengo ningún poder, ni me interesa tenerlo. Y por lo tanto soy una militante más, un miembro más de esa bancada, y no reconozco que haya como algo especial. Soy la abuela, pero soy la abuela de muchos, soy la abuela incluso de gente de otras bancadas. Pero ser la diputada más votada de Chile te da un poder inexorablemente, claro, o sea, o te lo den o no, hay una posición distinta cuando tú eres la parlamentaria más votada de Chile, si es la realidad, ¿no? Es difícil ir contra la realidad. Claro, pero no es... Ya que estamos hablando de aura, te da una aura distinta, ¿no? De Farm. Sí, de Farmer Aura, ¿no? Sí, sí. Yo claro, yo soy una
una especie de institución, si tú quieres, dentro de la política, dentro de la bancada. Sí, para mí es reconocible eso, ¿ya? Pero en términos que lo plantea Connie como de un poder, yo no tengo ningún poder, yo más bien me asumo como una diputada que tiene una larga experiencia en política y una larga experiencia legislativa, y que me interesa que mi bancada ya ha cumplido de sobra, ya nadie nos pregunta lo que nos preguntaron durante meses, que es cuándo se van a dividir, ¿ah? Entonces, claro, yo tengo una posición siempre... Pero está en una posición frágil el PDG. O sea, pudiera pasar que eventualmente, a partir de los elementos presentados por el CERVEL, de que eventualmente el partido pudiera tener alguna crisis, ¿no? Bueno, eso no depende de mí. Sí, está claro. En lo que depende de mí, que es que esta bancada funcione. ¿Está unida la bancada? Cada vez que me preguntaban, y a todos nos preguntaban cuándo se van a dividir, todos esperaban que nos dividiéramos antes de una semana, yo decía, no nos vamos a dividir. Y me preguntaban, ¿pero y usted puede dar garantías? Sí, decía yo puedo dar garantías. ¿Y cuál es la garantía? Que estoy yo ahí. Y no era un envanecimiento, era un propósito político que significa llevar a todos estos diputados que vienen bajándose literalmente de la micro, ¿cierto? A convertirse en una bancada en el menor tiempo posible, que se convierta en la clave, en el núcleo de la política chilena, ¿ya? Esa es una convicción archiconversada con Franco antes de que llegáramos con esta segunda bancada a la Cámara, y es una tarea que nos hemos impuesto y en la que creo que hemos sido hasta aquí exitosos. Hablemos del gobierno. Ha sido crítica usted, diputada, en estos últimos días respecto a varias cosas. Primero, después podemos profundizar en la reforma de seguridad, ¿no? Pero hay una sensación de desorden entre los ministros, ¿ah? Declara uno una cosa, al día siguiente le contesta otra cosa distinta, declara uno algo en la mañana, al mediodía contesta otro. ¿Cuál es el problema? ¿Agendas personales, problema ideológico o falta liderazgo del presidente Kast? Mira, o todas Javier, las anteriores o varias más. A mí me gusta en política hablar de las personas, de las biografías. ¿Ah? Yo sé que a veces el análisis requiere otras fórmulas, pero yo creo que la política son biografías en muchos casos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un gobierno, básicamente el Partido Republicano es el que llegó al poder, Sí. ¿cierto? Inesperadamente, en muy poco tiempo. Y yo creo que llegó al poder porque era percibido por la gente, digo era a propósito, percibido por la gente como que estaba fuera de la clase política tradicional. Creo que eso lo han perdido muy rápidamente en su ejercicio del poder. Y ese es un primer elemento que creo que está pesando en el análisis. ¿Presión de la derechita cobarde o qué fue? Yo creo ¿O que por es qué más lo perdió? complejo que eso. Yo creo que el gobierno tuvo que plantearse, por ejemplo, el hacer un casting de ministros, un conjunto de ministros que supuestamente son independientes, pero que en realidad son cercanos o son republicanos sin militancia, si ustedes quieren. Salvo dos ministros que son completamente exógenos, que son los llamados ministros políticos, Alvarado y García Ruminó. Y creo que eso en la composición del gobierno, para nosotros, PDG, era claro que iba a generar un problema durante todo el periodo. Porque tienes en el fondo dos enemigos metidos en el corazón del gobierno. Dos personas que sienten y piensan la política y tienen una experiencia de la política que no es que sea distinta a la del Partido Republicano, sino que es opuesta a la del Partido Republicano. Y que tienen que funcionar en tándem. Y yo creo que se les ha hecho muy difícil funcionar en tándem, particularmente a esos dos ministros, incluso a esos dos ministros entre ellos. Yo entiendo que el ministro García Ruminó ha estado a punto de salir del gobierno al menos en 3 oportunidades. Y el caballero, así como tú lo ves, tranquilito, el viejito, ahí se ha salvado en 3 oportunidades. Es decir, entonces sería que están casi que durmiendo con el enemigo desde esa perspectiva.
los ministros políticos versus los otros ministros que son estos ministros más técnicos, cercanos a republicanos y que no son militantes. Claro, es que no son técnicos, son los ministros políticos del gobierno. Por eso. Y esos políticos ven la política de una manera distinta. Pero ¿no ves un falta de liderazgo del presidente? No. ¿No? Yo no creo que ese sea el problema fundamental. Pero puede ser uno de los problemas, ¿no? Yo creo que hay una cierta renuencia hasta ahora de Kast de resolver ciertos problemas que se resuelven en la oficina presidencial en 2 minutos. ¿Ah? Pero eso significa llamar a los que están disputando, que hay varias duplas en disputa, Sí. ya algunas más recientes, como Arrau con May Chomalí, ya, pero tenemos todas las semanas una disputa. Pérez Ya. Maquia Navarro. Bueno, Claro, Poduje, Quirós, en fin, y algunas cruzadas. Llamar a ambas personas y decir claramente quién es el que manda. Aparentemente es mi impresión. Hasta ahora Kast cree que le sirve esta duplicidad. Las declaraciones que hace ahora mismo, hace poco, que es que los ministros pueden dar su opinión, Sí. eso es muy raro. muy extraño. Los Sí. republicanos Sí. y ningún gabinete puede ser una tropa de opinólogos. ¿Ah? Deberían ser más bien ejecutores de unas políticas de gobierno que aparentemente no están muy claras. Sí, yo creo que el problema de seguridad, por ejemplo, se presenta básicamente porque no había un plan, como quedó claro. ¿Ah? Lo más importante para el gobierno, que era la seguridad, no había plan alguno. Se demoraron 5 meses en empezar a construir un plan. En política internacional nos enteramos que parece que tampoco hay un plan. Y eso es lo que va generando estas duplicidades que a veces se triplican incluso y que no tienen solución y frente a las cuales efectivamente Kast todavía no se decide a tener una acción más precisa. Entonces habría una... Tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa. Sí, pero ¿por tenemos qué? que ir a la pausa justo, fíjese. Ay, ya, entonces vamos a dejar la pregunta. Déjeme hacer la pregunta Sí, antes de pues la pausa. para que nos esperen efectivamente. después a la vuelta para ver Así. qué va a responder la diputada. Este es un problema entonces que es más político, pero también hay un problema comunicacional, diputada, y usted conoce además de comunicaciones. Hay un cambio también en la mano, ¿no es cierto?, de la ministra vocera anterior, Mara Cedini, que usted inicialmente le mandó ciertas recomendaciones, me parece a mí por lo menos, de bastante buena fe. Luego se cometieron algunos errores que usted también los comentó, y ahora ayer aparece también una entrevista de anteayer de la ministra en el Mercurio, también resarciéndose un poco de la entrevista que dio en Sin Filtro, que usted señaló como una delicia para los medios, para las comunicaciones. Pero a la vuelta mejor me contesta, porque tenemos que ir a la pausa. Como Vamos dice a la Javier. pausa. Un aplauso al público. Estamos de vuelta en el segundo bloque. De Ciudadano País. Agradecer, por supuesto, a don Clampano Bar, que nos recibe acá en el tremendo restaurante Don Carlos. Agradecer, por supuesto, también a nuestros media partners, TVX Televisión, La Metro FM, La Metro TV, y también nos vemos por www.lametro.cl. Todos los días martes, recuérdelo usted, a las 22 horas. Y mi querida Connie Teis había dejado planteada la pregunta desde el primer bloque, ¿cierto? Así es, pues estábamos hablando o tratando de llegar al tema de las comunicaciones. Ya hemos hablado un poquito, ya se ve que hay un problema también político en el gobierno, ¿no es cierto? Pero también un problema comunicacional. Estuvo la ministra vocera de gobierno, salió a los 69 días, y hoy día el viceministro Alvarado está a cargo de Interior y a cargo de Comunicaciones, pero al parecer está como con las dos pegas, pero no está resultando. Por lo menos, no sé si la de comunicaciones creo que no ha tenido mayor peso. Han habido además otros voceros, desorden en las comunicaciones del gobierno, ya lo conversamos también en el bloque anterior, ¿no es cierto? Algunos ministros hablando por su lado, opinando de manera independiente, poco coordinado. ¿Cómo? Y usted, diputada, que además sabe mucho de comunicaciones, ha trabajado años digamos, en los medios de comunicación. ¿Qué está pasando en las comunicaciones del gobierno? ¿Por qué no logran dar pie con bola? Yo, Connie, con la sinceridad que me caracteriza, considero que no existen problemas comunicacionales. Ya. Existen problemas políticos 100%. que se expresan comunicacionalmente, Ujú. y lo que este gobierno tiene es un desorden político. Tiene un ministro, Alvarado, que yo no entiendo por qué no ha sido despedido.
porque fue contratado para pirquinear votos y no los ha pirquineado. Los logró pirquinear para Para la mega reforma. No, porque esos votos los pirquineó Quirós. No los pirquineó Alvarado, claramente. ¿Ya? Y Quirós se convirtió entonces en el hombre más fuerte del gobierno, porque fue capaz de implantar su mácula, ¿ya?, en esa mega reforma. Pero el ministro Alvarado no ha sido capaz, después de la discusión del pacto administrativo y de la mesa que llevó a Alessandri a la presidencia de la mesa, ¿cierto? Sí, efectivamente. Ustedes se acordarán que fue, Sí. yo diría, el único momento en que la oposición hizo algo, estuvo a punto de generar un hecho político relevante. Después desapareció la oposición. En ese minuto donde usted va a ser presidenta de la Cámara, ¿a eso se refiere? En ese minuto en que yo era candidata, Sí, yo candidata a ser siempre presidenta de la pensé que Cámara. no iba a ser ¿En serio? Porque fueron 3 votos, si es que si mal no recuerdo, ¿no? Sí, ¿Es fueron poquito? 3 votos, sí, pero era previsible que eso Ocurriera. resultara así. Ya. Y era previsible, lo que no era tan previsible es que Republicano, que lo que quería, y por eso no había pactado con el PDG para ese acuerdo administrativo, eligiera a una persona que no fuera de sus filas. Ellos habían propuesto que un republicano fuera presidente de la Cámara el primer año, y curiosamente Alvarado interviene, ¿cierto?, y es nombrado Alessandri, finalmente. Bien. Ahora, después de eso, Alvarado no ha tenido eficiencia en su mandato, ¿ya? Más bien al contrario. Yo creo que ha perjudicado el trabajo del gobierno, que ha desordenado el trabajo del gobierno, que no ha cumplido su función y que está más preocupado de las disputas con Barros, con García Ruminó y con otros ministros, más que de la tarea que él debería tener centralmente. Y además, adicionalmente, Alvarado es un pésimo comunicador, ¿ya? La única virtud, la única gracia que tiene Alvarado es el pirquineo de votos, lo que lo ha hecho famoso en la política hace muchos años. Y para eso fue contratado por el gobierno y termina en esta situación de vocero de gobierno, en que en realidad tiene nota roja. Diputada, entremos a hablar del ministro Alvarado, del ministro Arrau y la reforma de seguridad. ¿Cuál es el problema de la reforma? ¿Fue el tejo pasado? ¿Fue una reforma ideológica, eminentemente ideológica? ¿Alguien en el fondo plasmó lo que realmente cree? ¿Fue un error político? ¿Va a haber reforma? ¿El gobierno la va a tirar para atrás? ¿Qué cree usted? Fue un error político. Yo creo que a la luz de las primeras semanas vamos a dividir esto, el plan de seguridad, en los proyectos de ley, ¿cierto? Que la gente entiende que se refieren, por ejemplo, a si hay que ponerle uniforme o no a los presos. En eso yo creo que no hay mayor discusión. Y nos vamos a abocar, ¿cierto?, a la conversación respecto a la reforma de las 9 reformas constitucionales. En principio proponía el gobierno, hoy día son 8. Sí. Una retrocedió. Yo creo que como para no alargarme... Usted habló que era una especie de golpe de Estado esto, ¿no? Sí, pero para no alargarme en la conversación que va hasta ahora haciendo retroceder a esas reformas, creo yo, claramente, me gustaría ir más a lo que yo creo que es el origen de esto. Y el origen tiene que ver con Franco Parisi, en mi opinión. Y tiene que ver con que la figura, la emergencia, esta fuerza con la que irrumpió en la política nacional Franco Parisi y la bancada del PDG, han adelantado la carrera presidencial de forma inédita. O sea, a 5 meses del gobierno ya tenemos lanzada una carrera presidencial para el próximo periodo. Y eso ha apurado, por ejemplo, a Boric. Boric sale a hablar porque tiene que hacer algo respecto de que acaba de perder una elección interna, ¿ya? Para afirmar justamente su posición electoral en la próxima presidencial. O sea, ¿esto cree usted que es un apuro del ministro Arrau en su ambición presidencial? Yo creo que... ¿O una ambición de la moneda? Yo creo que lo que vio Republicanos es que se estaba configurando la carrera presidencial, que están presentes en esa carrera presidencial quienes ya le he nombrado, Bodanovich, ¿cierto? Desde Maipú también se está posicionando. A mí me parece que Paulina Núñez ha estado en un intento serio por convertirse en candidata presidencial también. Creo que Manucheri probablemente es un nombre del que podríamos
saber en una primaria del sector, y frente a eso Republicanos quedaba sin candidato, sin espacio, ¿ya? Y a mí me da la impresión de que la decisión política que tomaron es lanzar la candidatura presidencial de Arrau a propósito de este proyecto de seguridad. Y creo que eso fue mal hecho. Diputada, y ahí, bueno, usted lo dice bien, Franco Parisi de hecho anunció incluso que tenía más o menos ya mapeados a sus futuros ministros y algunos cargos bien importantes dentro de un futuro gobierno de él. Y efectivamente, como usted dice, el expresidente Gabriel Boric ha aparecido, ¿no es cierto?, con bastante más fuerza en los medios de comunicación después de que había tenido un breve periodo, porque en general los presidentes esperan un poquito más para volver a aparecer. Tenía que hacerlo, porque acaba Por de lo del perder Frente una elección Amplio. interna que la ganó la del Frente Amplio. lo deja en una posición... Bueno, yo soy de los que cree que Boric va a terminar el socialismo democrático, pero está bien. En el socialismo democrático. Sí, creo que va a terminar por allá. Pero bueno, perdón, Cori. No, estamos conversando. Sí, esa es la gracia. No, ahí, a ver, uno entiende, pero el Pato entonces quedó bien cojo y rápido. Por eso era lo que hablábamos el bloque anterior. A mi parecer, es que el presidente a lo mejor no está tomando ciertas decisiones y eso está desplegando gente. Ayer Iván Valenzuela planteaba una hipótesis a propósito de los ministros. Dijo, bueno, hay varios que tienen una agenda propia, decía él. Y varios que nunca tuvieron jefe en su vida, planteando en el fondo un perfil ministerial biográfico a propósito de lo que tú decías, Pamela. Pero ¿cómo en el fondo hoy día el PDG enfrenta o entiende que esta es una carrera de muy largo aliento todavía? Aquí está mi socio y me quiero recordar de una reflexión que me hizo un candidato cuando empezamos a trabajar con él, por una conversación muy inicial. También en un periodo muy parecido, en el fondo, a lo que estamos planteando, y le dije, ¿por qué estamos conversando a esta altura? Y me dijo, mira, porque faltan solamente 190 semanas para la próxima elección presidencial. ¿Está pensando el PDG que faltan tan solo 180 semanas para la próxima elección presidencial? No, nosotros no estamos pensando en eso. Yo creo que todos los demás sí. Yo creo que todos los partidos políticos tradicionales, primero, no entienden el fenómeno del PDG. No logran entenderlo. Incluso tenemos algunos estudiosos que han hecho esfuerzos y que algo más entienden al PDG, como es el profesor Morales, Mauricio Morales, o como es el profesor Mascareño, ¿ya? Pero en realidad ni la academia, ni menos los partidos políticos tradicionales entienden este fenómeno. Simplemente no lo comprenden y le temen porque hay un evidente posicionamiento central, ¿cierto?, de esta bancada que empieza a ser la que incide, la que toma las decisiones en la Cámara, y existe un candidato presidencial que todavía no ha declarado serlo, pero que tiene 20 puntos en el bolsillo y lo único que le queda es crecer, ¿ya? Como se demuestra por los estudios de opinión. ¿Cómo ve a Johannes Kaiser? Pero antes de Johannes, me gustaría, si me permite, y dejemos a Johannes, que es súper interesante, hablar de Arrau, porque Arrau es un personaje muy interesante. Yo creo que hay dos personajes tremendamente interesantes en el gabinete. Una es Mai Chomalí, que a mí me parece que va a ser un... Estuvo la semana pasada acá con nosotros. Yo creo que ella no ha sido aquilatada todavía tampoco por la clase política. Yo creo que ella, si yo estuviera en esa decisión, sería la candidata ideal para una futura prolongación de un mandato republicano. Como Kast ya señaló públicamente que su objetivo ideológico y político es tener un segundo periodo, entregarle la banda presidencial a un republicano, no a alguien de su sector. El único posible es el otro personaje que me parece muy atractivo, que es Arrau. Arrau es apolíneo, ¿ya? No en el sentido de la belleza física en ningún caso, sino que en el sentido griego más profundo. Él representa el orden, la corrección, la moralidad, ¿cierto? Esta cosa como contenida, inteligente, preparado. Y lo hicieron pegarse un refalón con esta propuesta. ¿Pero quién lo hizo pegarse al refalón? El gobierno. El mismo, para empezar, Kast, el gabinete completo y quienes toman las decisiones en ese gabinete. Debieron muy probablemente el segundo piso. Yo creo que la carrera que prometía muchísimo, la carrera presidencial que se inicia
como digo, con esta apuesta por política de seguridad, termina siendo un paso en contrario a las posibilidades de este arrau tan perfecto, tan republicano en la forma, termina frustrando de entrada esa posible carrera presidencial. A veces cuando las carreras presidenciales se parten también con mucha anticipación, terminan cayéndose, que fue el caso de Evelyn Matei, que partió, ¿no es cierto?, antes de las elecciones con bastante anticipación y terminó cayéndose. ¿Podría pasar esto también? A Evelyn Matei, a mi juicio, lo que la sacó de la carrera presidencial, y así lo dije públicamente muchas veces, fue este acuerdo de pensiones que inventó la directiva de la UDI y que fraguó en enero del 2025 apuradito, ¿ya? Con la complacencia de Janet Jara y Boric, que felices después de que iban a destruir las AFP, le entregaron el 60% más de capital a las AFP y las prolongaron por otros 44 años. O sea, cuando la oposición y concretamente el Frente Amplio, el Partido Comunista, alegaban contra esta... Gail Jomans dijo ayer en un programa de televisión que en realidad tú estabas equivocada porque lo que se había hecho era incluir un pilar solidario en algo que era absolutamente privado. No, claro, sí sabemos cuál es la versión de ellos, pero también sabemos, ¿cierto?, que es un hecho, no es discutible, que Gabriel Boric prolongó por 44 años más la AFP por lo menos y le entregó el 60% más de capital y las dejó a firme, ¿ya?, quitándole además un 1,5% de su propiedad privada a los trabajadores, adicionalmente. Entonces, ese acuerdo, ¿ya?, que lo que quería yo decirte antes de que me interrumpieras muy educadamente, pero que... Ese acuerdo, en definitiva, yo creo que echó abajo a Evelyn Matei, porque el electorado entendió muy rápidamente que a pesar de toda la campaña comunicacional, ese era un acuerdo que no solo no lo favorecía, sino que era una traición de parte del gobierno de Boric a lo que había ofrecido. Entonces, una parte de ese electorado también se desilusionó mucho. Y yo creo que fue eso lo que sacó a Evelyn Matei. Ni los votos, ni nada más que eso. Hablemos de acuerdos y de desacuerdos, porque quedamos pendientes con Johannes Kaiser. Y allí... Perdona, ¿puedo? Sí, yo te interrumpo ahora. Pero no ningún problema. Te quería decir que a mí me parece muy divertido, para no llorar, cuando la oposición desarmada, lo que queda de oposición, ya que está inexistente prácticamente, señalaba que esta megareforma de Quirós y de Kast era una megareforma que favorecía a los ricos. Nada ha favorecido más a los ricos, nadie ha favorecido más a los ricos representados por las AFP que Boric en este país. Buena reflexión. Tendría que hacer Quirós un esfuerzo tremendo para superar esa meta. Bueno, volvamos a acuerdos y desacuerdos, porque a propósito de lo que habíamos dejado pendiente, dejamos pendiente la figura de Johannes Kaiser, que efectivamente ha jugado un papel de outsider en este gobierno, pero también en estos días, anteayer, hubo una carta de dos alcaldes llamando a los acuerdos o a la política de los acuerdos, que por lo menos en la opinión pública o en la élite generó bastante repercusión, a mi juicio. Primero, ¿cómo ves ese llamado a los alcaldes de Lolio y Bodanovich? Si ves que efectivamente en esa piscina hay agua o pasa a ser solamente un discurso que no tiene hoy día mucho cimiento. Y también el rol de Johannes Kaiser en esta política del acuerdo o del desacuerdo. Bueno, es cosa de ver quiénes saludaron la carta para ver cuáles... Le hizo retweet el expresidente Boric. Claro, son los mismos que pusieron a Boric en el poder en realidad, ¿ya? Y los mismos que van a intentar hacerlo, yo creo que con hartas más dificultades, ¿ah? Ahora, si hay agua o no en la piscina, creo que está inscrito dentro de esto mismo que te decía, que es la aceleración de la carrera presidencial, todos aterrorizados por Parisi. ¿Y Johannes Kaiser? A mí me parece muy interesante la figura de Johannes Kaiser y me parece muy interesante lo que él está haciendo, particularmente en esta última semana. Me parece sorprendente que se erija a Johannes Kaiser como un
defensor de la democracia liberal. Sí, claro, y de las libertades individuales. Me parece, se los digo en serio, Sí, me parece una jugada política arriesgada y magistral, típica de Johannes. ¿Ah? Porque yo creo que el gobierno jamás imaginó que una de las consecuencias inmediatas de la presentación del plan de seguridad en lo constitucional iba a ser esta posición tan clara de nacional libertario. ¿Ah? Y en ese sentido yo creo que Johannes se suma muy adecuadamente a una cuestión que también es interesante que ha pasado en esta semana, que es la responsabilidad política. Porque me parece que, en definitiva, en esta semana, Republicanos queda completamente aislado. Se produce una unidad total de todas las fuerzas políticas, las nuevas, las emergentes, las tradicionales, ya en pos del respeto a la Constitución de los 4 generales, Sí. ¿ah? Pero que es también la Constitución que mi pueblo que sufre aprobó en 3 oportunidades. ¿Ya? Entonces, si vamos a ser respetuosos unos de la institucionalidad, ¿ya? Johannes, la UDI en su primera versión, Guille rápidamente retrocedió, sí. pero en una primera mirada, ¿cierto? Sí. Si vamos a ser obedientes a mi único patrón, que es mi pueblo que sufre, bueno, entonces no vamos a tocar la Constitución, ¿ya? Y en eso yo creo que hay madurez política de parte de todas las fuerzas, salvo republicanos, que queda aislado en este capítulo. Vamos con las preguntas, ¿o no? Del público. Aprovechemos que teníamos ahí uno de nuestros yo participantes. No sé si les puedo contar, yo modestamente Por supuesto, adelante. ¿Qué trajo? Traje unas abuelas mira. para sus refrigeradores. Fantástico. Que no sé si en este público, pero en el mundo donde yo circulo causan furor las abuelas. La abuela te ama. Estas abuelas uno las pone en su refrigerador y ahí la abuela los vigila, les hace cosas buenas y malas. Sí, entonces, pensando en los que pregunten, y hagan las preguntas más terribles, van a tener una buena respuesta. Me parece fantástico. ¿Hay alguna pregunta por ahí, Luis? Sí. Sí, tenía alguna pregunta buena y una pregunta que era terrible. No sé cuál es mejor. Luis, si te puedes presentar, perdón. Luis Santana acá, admirador del programa. Gracias. Yo creo que la terrible. Académico. Es que, ya, pero como tú quieres. Pero... La simple tenía que ver opinión con los nuevos poderosos, plataformas, redes sociales, los bots y todas esas cosas. Esa es la pregunta más fácil. La otra era, usted dice que su único patrón es el pueblo que sufre. Y dice que el Partido de la Gente no ha sido bien interpretado por la academia, por los periodismos y todo, pero decir eso, mi patrón, el pueblo que sufre, es la definición misma del populismo. ¿Por qué es distinto el Partido de la Gente, siendo que ese discurso es lo que el populismo de manual dice que su patrón es el pueblo y alejado de las élites? Mira, yo no tengo ningún problema en ser tildada de populista, ¿ah? Y en nuestras conversaciones con Franco hemos llegado los dos a la misma conclusión, porque hay como una tendencia a decir, no, yo no soy... sería bastante largo y no es la idea, pero yo me asumo hace mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, respecto al plan de seguridad, yo fui una populista penal mucho antes que a la derecha le viniera este ataque por subir las penas. Estoy hace 9 años en la Comisión de Constitución de la Cámara y desde ahí, si tú ves todo lo que yo he hecho, es populismo penal, básicamente. ¿Ah? Lo que entendemos por populismo penal. Ahora, a mí la definición de populismo que me identifica es una en particular que no tiene que ver con lo que normalmente entendemos por populismo, que es demagogia. ¿Ya? Que son 2 conceptos distintos por lo demás. A mí me interesa más bien el concepto de Chantal Mouffe, ¿ya? Que tiene que ver con el desarrollo de los movimientos populares y de la democracia directa, ¿ya? Y efectivamente me asumo como populista y en eso no tenemos ningún complejo, ¿ah? En el PDG de asumirnos como populistas. Lo que no hacemos nunca, por mandato de la abuela hasta ahora, es explicarle a la élite qué somos exactamente. Yo creo que ese es un misterio. Mi abuela decía que lo más sexy en una mujer es el misterio, y yo creo que en la política también lo más sexy es el misterio, en ese nivel.
Muy buena respuesta, sí. Hoy, y hablando, una abuela para su refrigerador. sí, Después una se la abuela para, sí, entregamos. después se la sí. entregamos. Yo Sí, creo que la todos van a querer. la abuela para el refrigerador. Abuela, hablando de cosas sexy, ¿va a retirar el gobierno la reforma? ¿Va a retirar la urgencia? ¿Qué es lo que crees tú que va a hacer? La reforma de seguridad estamos hablando. Lo que te puedo decir es que yo voy a hacer todo lo posible, he estado haciendo todo lo posible para que la retire. ¿Ah? Aunque me tienta que no la retire, porque yo creo que es un error tan profundo del gobierno, del cual parece que el gobierno como que no hubiera tomado conciencia real, que capaz que nos conviene que no la retire, y se siga hundiendo en su propia caquita. Pero, perdón. No, dale. No, pero respecto de Sí. y la alternativa de la ley orgánica que planteaba también el gobierno Alvarado, no la ve por ninguna parte, no hay agua por ningún lado. Lo que pasa es que Alvarado se refiere ahí a una salida de técnica legislativa, Claro. que es latera de explicar, Ajá. y que en realidad no es real. Ellos se casaron con una propuesta que no, a mi juicio, no tiene solución legislativa. Va a ir a 3 comisiones. La primera comisión la preside Pedro Araya, que debe ser uno de los senadores que más sabe de seguridad y que ya ha dicho que ninguna de estas reformas constitucionales tiene ningún sentido para la seguridad. Y él preside la primera comisión, de las 3 por la que va a pasar. Yo creo que las reformas constitucionales no tienen viabilidad y que por alguna razón extrañísima el gobierno sigue pataleando de espalda con puras pelotudeces, se los tengo que decir así porque no se me ocurre otra manera, para no retirarla, que es lo que debería hacer. Debería retirarla, debería abocarse a sus 30, 29 proyectos de ley en los cuales seguramente va a tener los votos para aprobar prácticamente todo eso, salvo algunas propuestas que no se las quiero ni explicar, que son bastante parecidas a que no haya más derechos ciudadanos en ciertas áreas, ya que tienen, pero son los menos esos proyectos. Yo creo que el gobierno, por alguna razón que no me explico, sigue insistiendo y lo más probable es que si sigue por este camino, no logre los 29 votos en el Senado y se quede sin reforma constitucional y sin el resto de los proyectos de ley que están unidos durante un año. Sí, ha habido harta crítica respecto a eso. Ya, diputada, tenemos que ir cerrando el programa, se nos pasó volando el tiempo. Pero Sí. Y no hubo más preguntas. sí, Son tan tímidos sí, hoy día. está muy ¿Qué les tímida la pasa? gente, sí, efectivamente, se sintieron tímidos algunos. Sí, Acá hay una, otra sí. vez. Perdón. Fantástico. Sí, adelante. Es que había dicho que sí, que no. Bueno, ahí está. Fernando Ávila, ¿no? Sí. Hola, diputada, ¿cómo está? Hola. Me presento, Fernando es mi nombre, amigo de Javier, venimos aquí a apoyar su programa. Yo tengo una pregunta, pero la verdad que no tengo mucha información de la parte histórica de Pamela Giles hacia atrás. Pero creo no haber visto nunca... ¿Pero usted me ubica a mí? No, por supuesto, por eso estoy acá. Histórica. Me refiero a sus declaraciones. Sí, Si es no que en se algún preocupe. momento la diputada Giles hizo alguna autocrítica en relación al tema de los retiros previsionales y su impacto, o aún se sigue justificando esta urgencia social por sobre la macroeconomía. Nunca jamás he hecho una autocrítica ni nada que se le parezca respecto a los retiros. Es más, le agradezco infinitamente su pregunta porque yo reivindico los retiros. Yo ando por la vida real, que es por donde yo circulo y donde me preocupo de circular, sin estos vidrios polarizados que la política pone entre la gente y los políticos. Recibiendo el agradecimiento de personas que me dicen que pudieron con esos retiros cambiarse los dientes, operarse de algo urgente, operar un familiar, formar una pequeña empresa que les permitió sobrevivir, terminar su casa. Y lo que más me dicen, y probablemente lo que a mí más me emociona, si yo tuviera corazón, me emocionaría, es que les salvé la vida. Ellos me dicen, usted me salvó la vida.
Y para mí, que soy una vieja, eso es impagable. Saber que mi acción pudo contribuir a que una persona sobreviviera en un periodo en que creía que todo se terminaba, para mí vale todo. ¿Ah? Son mis nietos, es mi ejército de nietos, y tengo presentado un proyecto de retiro para cuando sea menester. Ya llegará el momento. Muchas gracias, diputada. Hoy un aplauso, por favor. Ya estamos llegando al final del programa. Estupendo público. ¿Sí? Muchas gracias. La verdad que, bueno, esta es la idea de Ciudadano País, por supuesto, poder tener conversaciones más en profundidad. A veces no alcanzamos, ¿no es cierto?, a hacerle un doble clic a las conversaciones y nos quedamos en la superficie. Creo que hemos tenido casi una hora de programa en la que hemos podido compartir con la diputada Pamela Giles del PDG y también con nuestro público que aprovechó a hacerle un par de preguntas. Javier. No, nos vamos ya. Agradecerle, diputada, por haber venido a conversar con nosotros, agradecerle por su sinceridad y efectivamente, pues, Conita, y ya hasta el próximo día martes. Hasta el próximo martes a las 22 horas. Como siempre, agradecerle a don Carlos Restaurant, don Clan Piano Bar, por supuesto, que nos recibe aquí en este entorno. Y por supuesto también a nuestros media partners. TEX Televisión, La Metro TV, Radio La Metro FM, lametro.cl, que siempre nos acompañan a través también de todos sus canales de YouTube. Así que agradecerle, nosotros nos vemos el próximo día martes. Por favor, supuesto. De todas maneras. La abuela los ama. Me encanta. Muchas gracias por estar ahí, los esperamos en el próximo capítulo. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias por ser parte de esta conversación. Nos vemos en un próximo capítulo de Ciudadano País.